Hola, buenos días. Hoy es martes 12 de septiembre del año 2023. Reflexión en el primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 30 al 32. El título, Tu altar. Padre bendito, Dios nuestro, Rey del universo, gracias que nos permites la vida, respirar y el agradecerte esta oportunidad. Rogando perdón de nuestros pecados, los de nuestras familias, los de nuestro pueblo. Sea, Señor, en medio de situaciones que se están viviendo actualmente tan difíciles, y en todo sea tu poder, tu gracia, tu misericordia. Guíanos a hacer tu voluntad y bendices al necesitado, al oprimido, al enfermo. Bendice, Señor, al que sobre todo todavía no te conoce. Obra en esas vidas, obra en las nuestras y ayúdanos. Lo pedimos en tu nombre de Yeshua nuestro Señor. Amén. Bueno, vamos a leer el texto aquí asignado a la reflexión del primer libro de Reyes, capítulo 18, 30 al 32, dice así. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar del Eterno que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de Israel de Jacob, al cual había sido dada palabra del Eterno, diciendo, Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de el Señor. Amén. Hasta ahí. La vida de Elías la conocemos bien, y si alguien no la sabe, un profeta que vence a 450 profetas de ese tiempo, ¿verdad? Que iban y que estaban con el demonio principado Baal. Dice el verso número 19, 19 del capítulo 18 del primer libro de Reyes. Y a 400 profetas de Acera. Él lucha contra dos principados demoníacos en una guerra espiritual de fe donde él gana. Pero parte del plan del Eterno es que el pueblo regresara a la presencia suya, ya que se había apartado. Los profetas habían sido muertos, perseguidos, y solo quedaba Elías ahí para hacer frente con el poder del Eterno. Bien, vence. El acuerdo con los sacerdotes satánicos de ese tiempo, de Acera y de Baal, era que se levantaría un altar, y el Dios que mandara el fuego para el altar, ese sería el Dios verdadero. Y así, una vez derrotados ellos, y el pueblo, al ser testigos, regresaría a la presencia del Eterno. Y este es el punto clave, aplicando estos textos en corto a nuestra vida, a tu familia, a nuestro hogar, a nuestra vida. ¿Cuál es el altar? Una de las maneras de adorar al Eterno es que somos un altar personal, una vida de Biblia, de adoración, de oración, de meditación, para con el Eterno, de una manera personal. Dos, de una forma familiar. Cuando hay una reunión en casa como familia, que es el altar familiar, de igual manera, invocar su nombre en oración, en enseñanza, en alabanza, y puede ser una hora, hora y media, qué sé yo. Se recomienda desde luego el Shabbat, que son los viernes, y que es el día del altar familiar. Entonces, la congregacional, personal, familiar, y la congregacional en la casa del Eterno. Ahí el altar donde se recibe la unción de la alabanza, adoración, de la predicación, lectura de la palabra, oraciones, y bueno, ahí podríamos decir el altar personal, el familiar y el congregacional. Pero aplicándolo a nuestra vida, y de acuerdo a lo que leemos
es que el altar estaba arruinado. Dice el verso 30 que él llama al pueblo y que le dice: acérquense a mí. Y arregló el altar del Eterno que estaba arruinado. Mi pregunta es: ¿cómo está tu altar personal y familia? No tienes ni siquiera una manera de adorar al Eterno. No hay un altar en casa, una mesita donde hay una Biblia y en lo personal tengas tus momentos para con el Eterno. Porque está el altar del mundo, televisión, y tal vez tienes una en la sala, una en la recámara, otra en las recámaras de los hijos. Hay quien tiene hasta en la cocina altares del mundo, y por ahí muchas otras cosas que se pueden mencionar como altares y que atraen exactamente, si no a los de Acera o a los de Baal, el altar al enojo, al pleito, a la ira, a la contienda, a estar siempre en una situación de oscuridad, de invocar por medio de tal vez celular, televisión, películas, de ocultismo y qué sé yo. Son altares que atraen espíritus malos. El altar del Eterno atrae al Espíritu Santo, pero está arruinado como estaba aquí en el pueblo. Ni altar tenían ya, y es normal que el pueblo estaba en ruinas. Tal vez en casa por eso no tiene la bendición adecuada, correcta, o no te llega, porque no está en el altar. Está arruinado el altar, no existe si algún día lo tuviste. Entonces hay que renovarlo, hay que rehacerlo para que caiga el fuego. Es necesario que en tu casa esté ese altar de invocación al Todopoderoso, para que la energía, las vibraciones, el ambiente, el aire que se respira sea la del Espíritu Santo, hablando de su presencia, desde luego. Entonces, en este sentido, la Escritura nos lleva a un primer punto: hay que arreglar el altar que puede estar arruinado y lleva a la ruina. Dice la Escritura que entonces Elías tomó 12 piedras, porque cada piedra representaba a una de las tribus de Israel. A la segunda, tercera, cada piedra representaba, eran 12 piedras, eran 12 tribus. ¿Cuántos hijos tienes? ¿Por qué no hablas con ellos? Y les dices: tú eres una piedra del altar. Vamos a reiniciar, a renovar, a restaurar, reedificar el altar con el Eterno. Las cosas van a cambiar, es un hecho. Pero se necesita que todos pongan su piedra, su fe, su amor, su renovación, su restauración. Pero hay que iniciar por el altar personal que eres tú, hombre, mujer o hijo aún, para motivar a los padres y a los demás, según como el profeta Elías. Entonces, esas 12 piedras era conforme al número de las tribus de Israel. Es necesaria esta unidad, es necesario el que exista este amor, esta renovación de fe. Este mundo actualmente está dificilísimo y todavía se va a poner más difícil, según la palabra en Mateo 24. Se esperan grandes, terribles sucesos, pero Dios está con nosotros. Pero es necesario, repito, no solo invocarlo por necesidad, por interés, por cosas materiales, por egoísmos, por ego, presunción y porque quiero esto, me gusta lo otro, sino porque Él es, para sentir su presencia, adorarlo, alabarle, entregarle nuestro amor, nuestra alma. Y Él hará, y Él se moverá, y Él te tocará, y Él hará de ti un sacerdote, un adorador en espíritu y en verdad. Pero tiene que ser un altar renovado. Puedes poner una mesita, una Biblia, puedes poner un candelabro, puedes poner ahí los salmos, puedes poner tu aparatito exclusivo dedicado solo para la alabanza al Eterno.
Ahí en esos minutos, será media hora, una hora, Dios te dará el tiempo, te dará el momento. Pero es necesario hacerlo, sentirlo. Solo nos quejamos a veces y solo decimos los porqués. Cuando el Señor nos está llamando en cada momento y nos está diciendo, aquí estoy, háblame, invócame, adórame, búscame. Al que toca, se le abre. Al que habla, se le escucha. Al que pide, se le da. O sea, Él es un Dios de misericordia, de bondad y de amor. Dice la Escritura que entonces el altar fue edificado con las piedras en el nombre del Eterno. El tercer punto es en el nombre de Él. Entre más mencionemos el nombre del Eterno, Yod, Hei, Vav, Hei, como en Yahweh, el Shaddai, dentro de sus atributos, es la mejor manera de mencionarlo como el Shaddai, el Todopoderoso. Mencionarlo como el Eterno, mencionarlo en adoración, en alabanza. Es donde se puede mencionar su nombre, en el altar. Todo lo que hagas, todo lo que digas, todo lo que decidas, todo lo que vayas a realizar en el nombre del Señor y con adoración, para que el altar del Señor edificado en su nombre se manifieste en su poder, su autoridad, su presencia. Muchos enemigos van a dejar de ser enemigos. La enfermedad se va a ir, la calamidad, las plagas, se va a ir la oscuridad, se va a ir la tristeza, la soledad, la angustia, se va a ir el temor, el miedo, porque el altar del Eterno es luz. Luego más adelante dice que el fuego cayó sobre el altar de Elías, y el altar, de acuerdo a lo que llegaron los sacerdotes de Baal y Elías, que el Dios que me mandara el fuego era el Dios verdadero. Tu casa se va a incendiar de la presencia del calor del Espíritu Santo. Va a haber un calor abrasador, hermoso, precioso. Ese fuego va a dar luz, va a quemar los labios cuando se peca, como quemó los del profeta Elías. Así también el fuego cae sobre tu altar, para que el resplandor de su gloria, para que siempre se vive en esa presencia hermosa. Y la casa va a tener más iluminación. Pinta tu casa si ya necesita pintarse. Manténla siempre limpia. Es una labor de familia, de las 12 piedras, de las 4, de las 2, del 1. Y el altar siempre estará resplandeciente y estará la gloria de Dios. Solo te falta hacerlo, probarlo, vivirlo. Y tú puedes decirle, tal vez, que estás escuchando algo así por primera vez. Lee la Biblia, invoca al Señor Yeshua o en Cristo como lo ubicas, de momento como lo sientes y lo conoces o has oído. Y dile, yo quiero hacer un altar y hablar contigo, cantarte, leer tu Biblia. Él llega a tu vida. Mientras debes decirle, Dios te recibe en mi corazón, perdona mis pecados y dame una nueva vida, un altar nuevo. Mi vida está arruinada como el altar que se menciona. Ahora creo que se restaura y que trae la piedra viviente, que pone la primera en un altar que me da vida nueva y vida eterna. Repite estas palabras últimas con todo tu corazón y serás un altar para vida eterna que te da el sacerdote Yeshua HaMashiach. Bendiciones por nuestra parte. Shalom Ubraja, que es paz y bendiciones, y un abrazo. Bendiciones.